Hola queridos estudiantes, continuamos con el cuadernillo número 3 de cuarto a sexto grado. Seguimos con las actividades de la semana 3 y hoy corresponde el día número 4. Esta tiene como la actividad 7 y se titula Casa con botellas de plástico. En esta actividad vas a colocar la información que falta en un gráfico de barras o columnas a partir de la información brindada de una tabla. La tarea número 1 tiene como mandato completa un gráfico de barras. Mira esta imagen. Es una red para construir una casa con botellas de plásticos recicladas, con otra técnica de construcción, similar a las casas de la noticia que leíste en la actividad 4, páginas 26 y 27. Esa actividad hace referencia a la casa de plástico por el bien de todas que se construyeron en el municipio de Moca. En la actualidad, cada vez son más las ciudades que se animan a construir viviendas de este tipo, que cuidan el ambiente. Aquí podemos ver una pared para construir una casa y que están utilizando botellas de plásticos recicladas. Ahora continuamos con el gráfico y este tiene como mandato el siguiente. La siguiente tabla muestra la cantidad de botellas de plásticos de 1 litro que se utilizaron en la construcción de diferentes casas. En esta primera parte muestra las casas y cada una está enumerada. Y en esta columna la cantidad de botellas que se utilizaron en cada una de estas casas. En la casa número 1 fueron utilizadas la cantidad de 1.200 botellas de plástico. En la número 2 se utilizaron 1.500 botellas. En la casa número 3 se utilizaron 1.000 botellas de plástico. En la casa número 4 fueron utilizadas 800 botellas de plástico. Y por último, en la casa número 5 fueron utilizadas 1.800 botellas de plástico. El siguiente gráfico muestra la misma información que contiene la tabla. Míralo atentamente y verás que está incompleto. Agrega los números, palabras o dibujos que se requieran para completarlo. Vamos a ver, vamos a observar esta tabla y vamos a ver qué le hace falta, cuáles son esos detalles que le hacen falta. Ten en cuenta, 1, lo que se anota en el eje horizontal y en el eje vertical. 2, lo que representa cada columna de colores. Y 3, lo que indica la altura de cada columna. Ahora vamos a ver. Podemos ver que en esta parte hay una información que no está completa, al igual que aquí y en esta otra rayita. También hace falta aquí la palabra casa 5. Aquí hace falta un gráfico. Y en estos dos gráficos de barra hacen falta informaciones. Ahora voy a proceder a mostrarle la manera en que tienen que llenarlo. Aquí está realizado. Le añadí casa número 5 ya que esta es la que tiene 1.800 botellas, o sea que fueron utilizadas. Este gráfico, que es de la casa 4, fueron utilizadas 800, por ende lo realicé hasta esta rayita. Cantidad de botellas, casas construidas con botellas de plástico, esas son las palabras que van en las rayitas. Y en ambos gráficos de barra, esos son los datos que proceden. Deben de copiarlo así mismo. Y luego de realizar esta actividad, que es la tarea número 1, procedemos a realizar la tarea número 2.
Tarea 2 se titula o tiene la siguiente interrogante. ¿Cuántas botellas de plástico de 1 litro se utilizaron en la construcción de las 5 casas? ¿Cómo vamos a saber ese dato? Oh, fácil. Vamos a sumar la cantidad de cada una de esas 5 casas para así saber cuántas botellas de plástico se utilizaron en la construcción de las 5 casas. Para esto vamos a hacer lo siguiente. He colocado la cantidad de botellas de cada una de las casas. Ejemplo, esta es la cantidad de la casa número 1, o sea que la cantidad de botellas que se utilizaron en la casa 1. 1200 se utilizaron en la casa 1. 1500 botellas se utilizaron en la casa 2. 1000 botellas se utilizaron en la casa 3. 800 botellas en la casa 4 y por última se utilizaron en la casa 5 1800. Entonces vamos a proceder a hacer la suma de estas 5 cifras. Esta es 0, ya que 0 más 0 más 0 es 0. Este es igual, 0, 0, 0, 0, 0. Entonces aquí tenemos 2 más 5 son 7. Entonces tenemos 7 de aquí más 0 sigue siendo 7. Entonces 7 más 8 es igual a 15. Y 15 más 8 son 23. Colocamos el 3, nos llevamos 2. Perdóname por los números. Entonces, aquí tenemos 1, 2, 3, 4. 4 más 2 que nos llevamos, entonces son 6. El resultado de la cantidad de botellas que se utilizaron en las 5 casas es 6.300, o sea que se utilizaron 6.300 botellas de plástico. Entonces aquí en esta parte deben de escribir 6.300 botellas de plástico. Le voy a mostrar un ejemplo de cómo yo lo realicé en el cuadernillo. Yo lo realicé de esta manera, lo escribí así, 6.300. Entonces llené la pregunta de la manera siguiente. Explica cómo lo averiguaste. Realizando una suma, que fue lo que realizamos en la parte donde añadí el cuadro. Luego de haber terminado con la tarea 2, procedemos a la actividad número 8. La actividad número 8 del día 4 tiene como título Combinando materiales. En esta actividad vas a combinar los materiales para construir el techo y las paredes de una casa novedosa. La tarea número 1 tiene la siguiente pregunta. ¿Cuántas combinaciones son posibles? Imagina que unos amigos tuyos te proponen construir juntos una casa utilizando para las paredes algunos materiales reciclables y para el techo zinc o madera. Armaron esta tabla para organizar la información de los materiales. Esta es la tabla. Para las paredes de la casa utilizarán botellas de plástico, neumáticos, latas y por último cartón. Para el techo de casa van a utilizar zinc, madera. Ahora bien, escribe en tu cuaderno las diferentes posibilidades de combinar los materiales de las paredes con los materiales del techo de la casa. Mira los ejemplos. O sea, que tienen que escribir. Deben de combinar los materiales de las paredes, que son estos, con los materiales del techo, que son estos. O sea, ¿cuáles son las posibles combinaciones? Vamos a leer los ejemplos. El ejemplo número 1 dice lo siguiente. Paredes con botellas de plástico y techo de zinc. O sea, utilizaron las botellas de plástico para las paredes y para el techo de la casa van a utilizar zinc. Eso está plasmado en el ejemplo 1.
En el ejemplo número 2 utilizaron paredes con botellas de plástico y techo de madera. En este caso utilizaron botellas de plástico y techo de madera. Ahí fue posible dos combinaciones. Uno de tus amigos pensó que hay 4 combinaciones posibles porque solo hay 4 tipos de materiales reciclables para las paredes. ¿Estás de acuerdo? Escribe en el cuaderno por qué estás o no de acuerdo con lo que pensó. Ese amigo pensó que solo hay 4 combinaciones posibles. ¿Por qué tú estarías de acuerdo o por qué no? Debes de escribirlo en el cuaderno. Luego de realizar esto en tu cuaderno, vamos a desarrollar el esquema de la tarea 2. Esquemas que ayudan a resolver cuántas combinaciones hay. Resuelve para asegurarse de considerar todas las posibles combinaciones. Otro de tus amigos pensó y sugirió el siguiente esquema. ¿Puedes completarlo? Aquí deben de completar cada uno de los techos que sería posible. O sea, aquí tienen un ejemplo. Paredes con botellas de plástico. Las paredes de botella de plástico se puede hacer tanto con techo de zinc como con techo de madera. Aquí escribirían techo de madera. Paredes con neumáticos. Es posible con techo de madera como techo de zinc. Para eso yo lo realicé de la siguiente manera. Paredes con latas. Se puede realizar tanto con techo de madera como con techo de zinc. Y por último, paredes con cartón. Es posible realizarlo con techo de zinc o con techo de madera. Gracias a este esquema fue posible resolver cuántas combinaciones hay. Luego de haber llenado la tarea 2, procedemos a leer la siguiente información. Esta es una manera de organizar y hacer combinaciones. Por ejemplo, las paredes con botellas de plástico se unen por medio de una flecha con el techo de zinc. Esto representa una combinación. Según el esquema completo, ¿cuántas posibilidades diferentes hay para combinar materiales con paredes de techo? Recuerda que en cada casa solo se usa un material para techo y un material para paredes. Entonces, luego de llenar el esquema, van a responder la pregunta que se le hacen aquí. ¿Cuántas posibilidades diferentes hay para combinar materiales con materiales de techo? Hay 8 posibilidades. ¿Por qué hay 8 posibilidades? Porque aquí tenemos dos opciones. O sea, está la de techo de zinc y también aquí escribimos techo de madera. Si realizamos una casa con botella de plástico con techo de zinc, viene siendo una casa. Y si realizamos otra casa, pero con techo de madera, viene siendo dos casas. O sea que por cada pared se pueden utilizar diferentes techos, tanto techo de madera como techo de zinc. Y en conclusión, hay 8 diferentes posibilidades que se pueden combinar con los materiales y de esa manera realizar más casas teniendo siempre las paredes de botella de plástico, que lo que cambiaría es si el techo es de zinc o de madera. Ahí deben de colocar un 8. Compara las posibilidades que presenta el esquema con las que has escrito en la tarea 1. Si tu respuesta es diferente, revisa las posibilidades que calculaste. Recuerda realizar las tareas del cuadernillo. Aquí escribir el ejemplo que le presenté, lo voy a poner nuevamente. Y luego de copiarlo en la rayita de más abajo deben de escribir que hay 8 posibles combinaciones. No olvides darle like al video, suscribirte a mi página y sobre todo espero que hayas comprendido. Hasta la próxima.